Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Latinoamérica, siendo el continente de menor penetración musulmana, no escapa al espíritu de expansión que tiene el Islam a nivel mundial. Según las estadísticas, en la actualidad, gran número de musulmanes viven en Latinoamérica. Claro que la mayor parte reside en países como Brasil y Argentina. Nuestra primera escala es Colombia, por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Buenaventura para conocer la historia de Monir. Según sus propias palabras, conoció el Islam a través de unos amigos. En un principio se acercó al Corán para retar a sus amigos que le planteaban preguntas sobre el Islam. Claro que finalmente ese acercamiento lo enamoró del Islam. Vamos a conocer su historia. En la vecindad teníamos a musulmanes que yo no lo conocía. Estudiaba con musulmanes que tampoco los conocía. Y podía decir, me gustaba una persona que era musulmán que tampoco sabía que era musulmán. Llegué a la casa de ella a hacer unas tareas y escuché que una de ellas, de las hermanas, llegó y dijo, As-salamu alaykum. Yo no entendí qué estaba diciendo. Me sorprendió. ¿Qué dice? No, nada. Después llegó otra y dijo, As-salamu alaykum. Dijo algo raro. No es nada, me dice. Bien, no, ya la tercera vez voy a quedar atento. Estaba haciendo la tarea, pero más atento lo que cuando llegara otro. Y cuando llega otro, y yo lo quedo mirando ahí, y escucho, As-salamu alaykum, y digo, no, ya no más. Ya escuché exactamente que no era otra cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Y entonces ella me dice, es que nosotros somos musulmanes y nuestro libro sagrado es el Sagrado Corán. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe otra religión? No, la única religión que existe es el catolicismo. En ese momento que yo le digo así, llega el papá y los otros hermanos, más de 17 personas, a decirme tantas cosas y yo refutando. Cuando me di cuenta que ya no podía responder y me sentí como que me están ganando, pero me están haciendo, nosotros le llamamos acá gavilla. Me están bloqueando, pero es porque están en la casa ajena. Yo me fui ese día, pero muy ofendido, y yo tengo que estudiar mucho más. Porque lo que sé del catolicismo y que yo pensaba ser sacerdote no me está dando bien. A la semana volví y me fue peor. A los 15 días volví, me fue mucho más peor. Cuando yo dije, no, yo sé lo que está pasando, ellos me están ganando porque me hablan de la Biblia, conocían la Biblia, pero es solamente para criticarla. Y yo no conocía el libro de ellos, entonces yo ya fui más astuto, le dije, denme su libro. Denme un libro de suyo que yo voy a leerlo, pero solamente la intención de acabarlos por ahí. No es que ellos me están acabando con el mío, yo voy a acabarlos con los de ellos. Me fui, empecé a estudiarlo, dije yo, me voy a Cali, leo un mes este libro. Me puse a leerlo, y cuando volví, les dije, ¿dónde es la iglesia? No, que no es iglesia, es mezquita. ¿Dónde es? Fui, estuve unos 15 días escuchando, cuando les dije, yo no quiero ser musulmán mañana, sino hoy mismo. Y fue ahí que acepté el Islam.
Cuando llegué a Irán, a la República Islámica de Irán, me di cuenta de cosas sorprendentes. Los que saben son los padres, los ancianos, los mayores. Es más, ser sacerdote se le dice sheikh, que es señor. Y los máximos líderes son ancianos, ayatolá. Son completos, muy personas muy correctas. No se olvidan. Y uno los ve y siente la pureza de ellos, no la astucia como nos enseñaron. Entonces, eso es lo que siempre me impactó. Se dice, alabado sea Dios. Creo que si nosotros somos más abiertos occidentalmente, usted como musulmán, ¿qué le ofrece a Colombia, al mundo? Usted como judío, ¿qué le ofrece? No quién tiene la razón, no, ¿qué frutos le da? ¿Qué cambios da? Y creo que ese es nuestro gran reto hoy en día en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Ahí me da más tristeza cuando vemos las cosas que hacen nuestras otras religiones. Ah, no, eso los musulmanes, los que son satánicos, los que son... Y a la vez también musulmanes fanáticos que dicen lo peor de otros y no ven la personalidad individual de cada uno o social. El Islam lo podemos tener en todos los aspectos en Colombia, en Latinoamérica, y se da y ayuda a muchas cosas, problemas sociales, culturales, económicos y políticos. Es que nosotros no somos árabes, ni iraní, ni persa, ni africanos. Somos musulmanes colombianos, musulmanes argentinos, venezolanos. Nuestra mente, nuestros hijos, los servimos a nuestros países. Entonces creo que ese es el aporte más grande que puede hacer el Islam a la nación, a Colombia, a Buenaventura, en el colegio. Somos docentes, muchos docentes están enseñando. Tenemos abogados, ingenieros, y es un aporte grande cuando usted sabe que ese musulmán, este colombiano, por ser musulmán y ha tomado su estilo de vida con el Islam, no le hace daño en ningún índole, en nada, al contrario, le hace un bien. Ya hay un patrimonio cultural colombiano y es el Islam, ser musulmán. Fernando estaba buscando una religión que le pudiera ofrecer una nueva forma de vida. Y mientras estaba investigando se topó con un musulmán pakistaní que había viajado a Cuba para estudiar medicina y fue entonces cuando conoció el Islam. Ahora nos vamos a Cuba para conocer su interesante relato. Yo comienzo en el análisis a ver qué religión encaminar para mi vida. Y comienzo el estudio de varios libros, que después con el Islam comprendo que fueron libros que mandó Dios para la tierra con determinados profetas. Yo soy descendiente de una familia prácticamente atea, que no tenía religión. Pero también comprendo que en este mundo es muy necesario que los seres humanos estén también apoyados espiritualmente para todo su emprendimiento en la vida. Y comencé leyendo varios libros. Estuve hojeando la Biblia, hojeando libros de historia de la religión. Y un día me encuentro con un amigo en la calle, estudiante de medicina aquí en Cuba, y nos sentamos a conversar. Y a mí me llama la atención de que no era una nacionalidad muy cercana aquí de América. Y le pregunto y él me dice que es pakistaní. Ahí estuvimos hablando, entonces le pregunté qué hacía aquí en La Habana. Y él me dice de que estaba estudiando medicina en la escuela internacional. Y bueno, que nos invitamos a comernos una pizza, a tomarnos un refresco. Y ahí nos sentamos a hablar. Y yo le pregunto que si él era musulmán. Él me dice que sí. Y entonces le digo, bueno, explícame un poco sobre eso. Entonces estuvimos conversando, hablando. Y me dice, mira, apóyate en este libro, apóyate en otro libro. Y me facilitó algunos folletos para que yo fuera estudiando. Mientras fui canalizando todas las ideas que leía en los libros, converso con el hijo mayor de nosotros, de mi familia, y le planteo la idea interesante de poder estudiar aunque sea un día el Corán, que buscáramos uno para estudiarlo, porque nos resultaba interesante lo que me estaba planteando ese muchacho y los folletos que me estaba dando. Cuando empiezo a hojear,
me doy cuenta que realmente dentro de todas las religiones que puedan existir en el mundo, creo que la religión que más se acercaba a la necesidad que tenía el ser humano y el mundo era el Islam. Ahí comencé a estudiar y cuando llevo varias semanas estudiando, llega el hijo mayor a la casa y nos sienta a mí y a la mamá y nos dice, me hice musulmán. Ya, aparte de mi nombre, me dieron un nombre islámico. Pero bueno, ¿y cómo fue eso? Díceme. Todos los libros que me diste, que me estudié, me llevaron a la verdadera convicción de que el Islam es mi religión. Y entonces nos pusimos muy contentos, yo y la mamá y el hermanito pequeño. Y dijimos, bueno, entonces, si él se hizo musulmán, nosotros tenemos que estudiar más porque realmente esa es la verdad. Estuvimos estudiando y fuimos un día a casa de Yaya, que después nos los orientaron, que era el imán de Cuba, y llegamos a casa de Yaya y le propusimos la idea de que nos orientara acerca del Islam porque nosotros queríamos ser musulmanes. En ese preciso momento, él nos dijo, mira, yo te voy a regalar un Corán. Entonces me explicó cómo tenía que estudiar el Corán, cómo tenía que hacer la ablución para tocar el Corán, en qué características y qué condiciones había que tener para poder leerse el Corán. Bueno, yo fui practicando todas esas cosas hasta que cogí y lo empecé a ojear. Realmente, el que no se ha leído el Corán no sabe realmente de qué trata. Porque lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, y es una idea tras otra, que se ocupa y abarca en todas las ramas que pueda tener de la vida.